¿Ah? Sí, por ahí. Ok, a ver, 10 minutos para que lo resuelva. Okay.
¿Ya? ¿Cuánto sale? El voltaje del condensador, ¿cuánto sale? 27,7, ¿no? Y la corriente L 3 miliamperios. ¿Ya? 3,2 miliamperios. A ver, vean, me están dando estos parámetros. El trial 1, ¿qué es? ¿Qué tipo de tiristores? Es un día. ¿Ah? El tiristor 1 es un día. Por lo tanto, ¿qué necesito? ¿Qué es esto? El voltaje de ruptura, ¿no? ¿Qué significa? Que lo que necesita consumir para dejar pasar el resto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto necesita consumir? 23 volts. Entonces, yo debo entender que acá hay más o menos 23 volts. ¿De acuerdo? ¿Qué más tengo? ¿El voltaje en dónde? En gate. ¿De quién? Del triac. Del tiristor 2, ¿no? Del triac. Con esto puedo causar quizás una pequeña confusión. Porque no sé igual esto, ¿no? O en todo caso, MT2 y MT1 también, pero para que no sea la misma nomenclatura, ¿ya? Entonces me dicen que el voltaje en gate es de 2 voltios. Obviamente eso debo entender que es cuando trabaja, ¿no? Entonces acá sería 2 voltios de gate con respecto a tierra, ¿sí? De gate con respecto a tierra. ¿Qué más me dice? Que la corriente de gate es que 1 miliamperio. ¿Qué significa? Que esta corriente que pasa por acá es de 1 miliamperio, porque esa es la corriente gate. Y que el voltaje entre el terminal 2 y el terminal 1 del triac es de 1,2, o sea 1,1, ¿no?
¿Sí? Ese sería. ¿De acuerdo? Esos son los parámetros que me están dando. Ahora me dice que calcule el voltaje del condensador para activar T2. Obviamente que para activar T2 esto debería estar a 2 voltios o 1 miliamperio, ¿no? O sea, debería entenderlo. Entonces, yo le voy a decir que acá hay un Vx. ¿De acuerdo? Porque no sé, ¿no? Yo sé, por ejemplo, que menos 50, es más, vamos a ponerle el nombre, ¿ya? VF. Vamos a poner que menos VF más el voltaje en la resistencia de 6,8K más el voltaje del condensador es igual a 0, ¿no? ¿De acuerdo? Estoy analizando en esta malla. ¿Sí? Pero yo no sé qué corriente pasa por la resistencia de 68K y tampoco sé el voltaje del condensador. Por ahí no me sirve nada. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué puedo decir? También. De arriba, de arriba. Podría trabajar con respecto a Vx, ¿no? Sí. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué podría decir? Que Vx es igual a ¿qué? Al voltaje en el condensador. ¿Y el voltaje en el condensador a qué es igual? Porque de acá sería este punto y este punto, ¿no? O sea, yo tengo esos dos caminos, o un tercer camino incluso por acá, o incluso un cuarto camino por acá, ¿no? Pero los de arriba no me convienen. Entonces, ¿yo qué podría decir? Que Vx es igual al voltaje en el condensador, que es igual a ¿qué? Al voltaje de la resistencia de 2,7K más el voltaje del diac más el voltaje de gate, ¿no? ¿Sí? Porque es el mismo circuito, ¿no? O sea, como punto de referencia, si yo pongo acá mi multímetro, yo puedo medir esto, yo puedo medir esto, yo puedo medir esto o yo puedo medir esto. ¿Estoy bien? Porque es con respecto a tierra, a cualquier punto, cualquier camino a tierra, ¿no? Por acá no me conviene porque no sé la corriente de este. Por acá tampoco me conviene porque no sé la corriente de este. Pero por este camino sí tengo todos los datos, ¿no? Entonces, súper simple. Entonces, ¿qué sería? Voltaje en el condensador es igual a ¿qué? A 2,7K por 1 mili más 23 más 2. Ya pues, ¿cuánto es? 27,7, ¿no? Creo que salía. ¿Sí? Súper simple, ¿ah? Son circuitos eléctricos. ¿De acuerdo? Ahora me dice, ¿cuánto es la corriente si el triac o el tiristor 2, que es el triac, está activo? ¿Qué significa? Que esto está funcionando, ¿no? ¿De acuerdo? Que esto está funcionando. Entonces, vea, yo qué podría decir también, ya tengo el voltaje en el condensador, ¿sí? Ya tengo el voltaje en el condensador. Podría calcular, ya tengo esta corriente, podría calcular IC, podría calcular estas, ¿no? Por darles nombre simplemente. ¿De acuerdo? I1 y 2. Porque a esta ni siquiera le pongo un nombre porque es SIL, ¿no? Por nodos, ¿yo qué diría? Por nodos, ¿yo qué diría? Yo podría decir que II es igual a I1 más IL. ¿Qué más podría decir? Que I1 es igual a I2 más un mili, ¿no? Y nada más en realidad, ¿no?
son mis dos nodos. ¿Sí? Ok, pero ¿qué más podría decir? A ver, ¿cómo lo analizo? ¿Cómo lo analizaría? Pero si esta posición, si quita la... Les he dicho Si quita la... esto, ¿no? Miren, este voltaje en el condensador es igual que todo esto. ¿Sí? Ese mismo voltaje es igual que todo esto. ¿Sí? ¿Es igual que todo esto? Sí. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que Vx es igual a qué? Vx es igual a qué? Porque esto es Vx también, ¿no? Entonces, ¿qué podría decir? ¿Que es igual a qué? No, por ahí no me sirve, ¿no? No me sirve por ahí mucho. Pero podría tener este. Vy. Porque si digo eso tendría que decir que es menos el voltaje de la resistencia de 68K más el voltaje de la resistencia de 1,5K más el voltaje del triac, ¿no? ¿Sí? Pero yo no tengo este dato, tengo variable. ¿Cuántas variables tengo? Acá tengo I1, acá tengo IL. No me sirve, ¿no? Por ahí no me sirve. ¿De acuerdo? Por ahí no me sirve. Entonces vayámonos a Vy. Vy, ¿a qué es igual? Para empezar, ¿es igual a cuánto? ¿A 50 sí o no? Porque es de acá a acá. Es lo mismo que esto, ¿no? Y es lo mismo que de acá hasta acá, ¿no? ¿Sí? ¿Es lo mismo o no? Sí. Entonces, ¿qué sería? ¿Esto es igual a qué? Al voltaje en la resistencia de 1,5K más el voltaje del triac. ¿Estoy bien? Entonces, 50 ¿a qué es igual? A 1,5K, ¿por qué? Por IL más 1,5. ¿Cuánto vale IL? ¿Cuánto? 32 sale. 32,6 miliamperios. Ya pues, ¿dónde está la ciencia? Ni siquiera hemos tenido que analizar, ¿no? Circuitos, eso. Circuitos eléctricos. $2,6 miliamperios. Está bien. Ok, ya pues, nada. Así no va a venir el examen. Ya saben cmo son los exámenes. Aparte que recién les voy a enseñar JFET y MOSFET.
Es más, así de fácil, ¿cuántas personas lo han sacado? Y esto es eléctrico, ¿sabes? Jale. Esto es eléctrico. Y en realidad así funciona un día con un triángulo. Así trabajan juntos. Pero en una aplicación. Los dimmers, pues. Estos para subir y bajar la intensidad de la luz. ¿Por qué? Porque yo cambio esta resistencia por una variable y empiezo a controlar la corriente. ¿Ya? Volumen. Ok. Ok, vamos a hablar de los transistores FET. ¿Ah? Vamos a hablar de los transistores FET. O en todo caso está mal dicho, así como hablar de un diodo LED, ¿no? Estamos cayendo en redundancia. Un LED es un diodo emisor de luz. Al decir diodo LED estamos diciendo diodo emisor de luz, ¿no? Es lo mismo al hablar de un transistor FET, porque FET es transistor de efecto de campo, ¿no? En sus siglas en inglés. Transistor de efecto de campo. Entonces, un JFET es un transistor de efecto de campo de unión. ¿Ah? Transistor de efecto de campo de unión. De sus siglas en inglés, ¿no? Ok. Los transistores FET tienen el siguiente diagrama. Y tan igual que los BJT existen de dos tipos. ¿Ah? Bueno, mucha gente o muchos libros hacen esto, ya les dije, ¿no? En lo personal, por lo menos en pizarra yo no voy a hacer los círculos. ¿Ah? Yo no voy a hacer los círculos. Existe el canal N y el canal P, porque también son dispositivos semiconductores. ¿Qué significa? Que tienen la unión de los materiales tipo P y el material tipo N. ¿De acuerdo? Entonces, entre comillas, también se forman, entre comillas, porque no son de unión bipolar, son de efecto de campo ahora. Entre comillas, se forman los NPN y los PNP. ¿Ya? Entre comillas. Ahora, un canal tipo N apunta hacia adentro. Ahorita le vamos a encontrar la lógica, ¿ya? Primero voy a explicarlo, luego voy a darles la analogía. ¿Ya? Y un canal tipo P apunta hacia afuera. Por último, pueden basarse en un transistor BJT, ¿no? El PNP empieza con P, ¿sí? ¿Y qué era? Sí. Entre comillas, era que ingresaba, ¿no? O sea, bueno,
Mejor no usen esa analogía porque creo que puede confundirla. Opositor, opuesto. ¿Ah? Bueno, pueden considerarla como lo opuesto, pero ahorita vamos a ver que explique cómo funciona un transistor de efecto de campo, se va a entender. Contraintuitivo. Ok, para empezar, en un transistor BJT, ¿cuántos terminales teníamos? 3. ¿Cuáles? Entrada, Colector, colector y base, emisor. Acá, ¿cuántos tenemos? 3. Pero ya no se llaman colector, ni base, ni emisor. Se llaman fuente, ¿ya? Drenaje y gate. ¿Ya? Entonces, gate con puerta, ¿de acuerdo? Gate, la compuerta que nosotros estábamos usando, ¿ya? Drenaje y fuente. ¿Ya? Entonces, los componentes: drenaje, compuerta y fuente. En inglés, obviamente, ¿no? ¿Ah? Ok. Ahora, internamente, les voy a explicar de uno solo. El otro es lo mismo, pero al revés, ¿no? ¿Ah? El otro es lo mismo, pero al revés. ¿Cómo está conformado un transistor FET? O perdón, un JFET de canal N. Vean. Ahora el transistor es de esta forma. ¿Se acuerdan que el otro era así? Así de simple era, ¿no? Así de simple. Ahí estaban los terminales. ¿Sí? Ahora su estructura es la siguiente. ¿No? Ahora su estructura es la siguiente. Donde este es el gate, este es drenaje y esto es fuente. ¿De acuerdo? Y justamente se llama drenaje porque tiene la analogía de un caño. ¿Ah? Tiene la analogía de un caño. Ahora, imagínense esto. Esto, el transistor, saben que es un medio cilindro, ¿no? Ya lo han visto los transistores. Así son como los BJTs, un cilindro y una parte recta. Imagínense el cilindro, ¿de acuerdo? Lo que estamos haciendo es partirlo a la mitad. Estamos viendo el corte transversal, ¿ah? Del transistor. ¿Qué significa? Que estos dos es mi mano y es esto. ¿Vamos a entender? Material tipo P, material tipo N, material tipo P. Pero miren, está unido. ¿De acuerdo? O sea, no es que acá hay un material y acá hay otro material. No es así. Sino es esto. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender? Por eso, este P y este P es lo mismo. Está controlado por ¿qué? Por gate. ¿Me dejo entender, muchachos? Gate sería ¿qué? Mi brazo. ¿Ah? Drenaje, ¿quién sería? La tapa. Y la fuente sería la base. ¿Me vas a entender? Ok, perfecto. Con esa idea, vean, ¿qué es lo que pasa? Pasa lo siguiente. Esto ya no es controlado por corriente. Ahora es controlado por... Si no es controlado por corriente, ¿por qué sería controlado? Por voltajes. Entonces, esto es controlado de esta manera. Alguien mira, ¿está bien o está mal? Está loco, profe. Obviamente que a un nivel súper básico, ¿no? ¿Está bien o está mal?
Díganme. En un diodo del material tipo P y un material tipo N, ¿cuántos tipos de polarizaciones tenemos? 2. ¿De acuerdo? Directo, no hay indirecto. Directo o inverso. Directo, ¿qué significa? Positivo, positivo. Positivo, positivo. Negativo, negativo. Inverso, ¿qué significa? Negativo, positivo. Positivo, negativo. Y positivo a negativo, ¿no? ¿Sí? Cuando hay una polarización directa, ¿cómo se llama esta región? La unión del material tipo P con la unión del material tipo N. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Acá hay una región, ¿no? Que se forma entre estos. Sí. ¿Cómo se llama esa región? ¿Quién ha sido su profe de electrónicos, para llamarlo? Virtual. Entonces, ¿cómo se llama? A todos yo les he enseñado electrónicos, ¿sabes? ¿Cómo se llama? De agotamiento. Perfecto. Se llama región de agotamiento. ¿De acuerdo? Esta región de agotamiento, cuando está polarizado de manera directa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se reduce. ¿Por qué? Porque así pasan los electrones más libremente. En cambio, cuando está polarizado de manera inversa, ¿qué pasa? Se ensancha, ¿no? ¿Por qué? Porque si acá los electrones viajan de esta manera, ¿no? Si los electrones vienen acá, acá hay huecos, acá hay electrones. ¿De acuerdo? Acá hay huecos, acá hay electrones. Por atracción, cargas distintas se van a juntar. Se crea la región de agotamiento. Si por acá entran más electrones, ¿qué va a pasar? Van a empezar a saltar, a cubrir los huecos. Entonces esa región se va a hacer más angosta. Va a ser más fácil atravesarla. Es como atravesar un papel. En cambio acá, los electrones, porque sabemos que convencionalmente es este el sentido de la corriente, pero de manera real es este, ¿no? Los electrones vienen por acá. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? ¿Acá qué hay? Positivos. Hay huecos. Acá hay huecos. Si hay huecos, ¿qué pasa con los electrones? Los empiezan a ocupar. Entonces estos electrones que quieren pasar para acá ya no van a poder. ¿Qué significa? Como van a ir ocupando los huecos, van a ir haciendo que esta región sea más ancha. ¿Me dejo entender? Eso lo hemos visto en circuitos electrónicos 1. ¿De acuerdo? Lo hemos visto en circuitos electrónicos 1. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si lo polarizo de manera inversa, ¿qué hago con la región de agotamiento? Se ensancha. Entonces, en vez de ser un papel, te pongo una madera, te pongo una pared. Y es más difícil atravesarlo. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿No? ¿Me dejo entender por qué se ensancha y por qué se adelgaza? Con la lógica. Tengan en cuenta esto. Acá hay huecos. ¿Sí? ¿Y acá qué hay? ¿Acá qué sobra? Electrones, por eso es negativo, por eso es positivo. Si estos electrones vienen por acá, ¿qué van a hacer con estos electrones? Oponer. Van a empezar a empujarlos. Estos se van a unir y esto va a hacer que esta región sea más angosta. En cambio, cuando vienen por acá, los electrones que vienen por acá, ¿qué van a hacer? Atraerse. Los huecos los van a empezar a llenar. Por lo tanto, estos electrones que quieren pasar al otro lado, o estos mismos electrones que quieren llegar acá, no van a poder. ¿Por qué? Porque lo están volviendo, como era positivo, lo están volviendo neutro. Al neutro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Al material. Lo están volviendo en un cristal perfecto. Y un cristal perfecto tiende a ser ¿qué?
un aislante, ¿no? ¿De acuerdo? Porque recuerden que era esto, ¿no? Yo tenía estos átomos. ¿Recuerdan ese gráfico que hicimos? Sí. Y acá se hacen las uniones, ¿no? Entonces, para que yo pueda crear el semiconductor con estos átomos, ¿qué hacía? Cambiaba esto por uno más positivo y creaba el hueco. Entonces, si el hueco se está llenando con electrones, ¿qué voy a hacer? Voy a llevarlo de nuevo como cristal, ¿no? ¿Me dejo entender? A grandes rasgos. Ok, entonces, ¿esto está bien o está mal? ¿Está bien o está mal? Positivo con negativo. Esto se llama canal N. ¿Por qué? Porque el canal, la sequía, el río, como quieran verlo, de aquí a acá, ¿de qué material es? O sea, por acá viene una corriente Positivo. que yo quiero que llegue acá. Entonces, ¿por dónde pasa? Por el canal. Por un río, si quieren verlo de alguna manera, del tipo N. Por eso se llama canal tipo N. Pero ingeniero, ¿por qué entonces esto es negativo? Porque estrangulo este canal. Mientras más negativo lo haga, ¿qué debería pasar con la unión del material tipo P y material tipo N? ¿Qué debería pasar? Si lo polarizo de esta manera, negativamente, ¿qué va a pasar? Porque acá estoy poniendo el positivo al N y el negativo al P, ¿no? Se va ¿Cómo está polarizado esto? inverso. De manera inversa. Mientras más voltaje tenga, ¿qué voy a hacer? Se van a llenar. Se va a llenar. Va ¿Se va a qué? a obstruir. Se va a ensanchar más. ¿Qué significa? Que un primer momento es así. Luego lo vuelvo así. Luego lo vuelvo Más. así. Entonces, ¿qué estoy haciendo con el canal? Lo estoy obstruyendo, ¿no? ¿Qué significa? Que menos corriente empieza a pasar. Así controlo el flujo de corriente que va a pasar por este dispositivo, con este voltaje negativo en gate. ¿Qué significa? Significa, pero ingeniero, si lo polarizas de manera directa, ¿va a pasar más corriente? No, en realidad no. ¿Por qué? Porque la región que existe acá lo va a hacer más chiquita, pero es insignificante ese. Si le paso más corriente más chiquita, no pasa nada. O sea, cuando yo tenga cero, idealmente cero en este voltaje, ¿va a pasar qué? ¿Va a pasar qué? Toda la corriente que se pueda. ¿De acuerdo? Va a pasar toda la corriente que se pueda. A esta corriente se le llama IDS. O sea, ¿qué significa? La corriente que drenaje fuente, ¿no? La corriente que pasa de drenaje a fuente. Entonces, mientras más negativo sea esto, imagínense esto, ¿no? Por acá, por eso les digo, es como una analogía. Por acá cae agua, ¿ah? Por acá yo empiezo a llenarlo de agua, que es mi corriente. ¿Esa agua a dónde llega? A la fuente, a la llamada fuente. Entonces, si yo empiezo a hacer esto con mi botella, ¿qué va a pasar? Se va a. Menos agua va a pasar. Es lo mismo que pasa. Mientras más negativo lo haga, más estoy aplastando mi botella. ¿Me dejo entender, muchachos? Sí. ¿Sí? Para eso se compró la botella, ingeniero. Ok, entonces, esa es el... ¿Cómo están, muchachos? Ese es el funcionamiento
del transistor de efecto de campo de unión. ¿Dudas? ¿Hasta acá? El material tipo P es exactamente lo mismo, simplemente, el canal tipo P es exactamente lo mismo, simplemente, ¿esto qué sería? N. N, P, N, y debería ser esta a la inversa y esta a la inversa. Nada más que eso. Y en vez de ensancharse, se les ensancha. No, también se ensancha, porque al hacerlo a la inversa, el positivo va a estar acá y el negativo acá, pero el positivo estaría conectado ¿con quién? Con el negativo, y el negativo de la fuente estaría conectado con el positivo, entonces está polarizado ¿de qué manera? Inversa. ¿Qué va a hacer? Ah, Va también a crear, a hacer más grande esta región de agotamiento. ¿Me dejo entender, muchachos? ¿Dudas? ¿Dudas? Ok. Ahora, ese es el funcionamiento, ¿ah? Esa es la lógica del funcionamiento. Ahora vamos a ver sus curvas características. Eso nos explica cómo funciona el dispositivo. Eso nos explica. ¿Qué semana estamos? 3. Nos quedan 2 clases y su examen. Pero por eso me quedan una clase que debería ser el taller y su examen. Ok, vean, con respecto a las curvas características, ¿qué parámetros importantes tenemos? ¿Qué parámetros importantes tenemos con respecto a las curvas características? ¿Qué tenemos? voltaje. ¿Quién me interesa? A ver, para empezar, ¿qué me interesa manejar? Voltaje. No, con el voltaje lo manejo. Sí, por eso. ¿Pero qué quiero manejar? La corriente. ¿Qué corriente? ¿Ah? IDS, ¿no? Yo quiero manejar el IDS. Entonces, en este eje, ordenadas, ¿no? El eje Y. Abscisas es X, Y es ordenadas, ¿no? ¿Estoy bien? ¿Sí? Sí. Ok, en el eje de las ordenadas, ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos? IDS. ¿De acuerdo? En el eje de las ordenadas, IDS. ¿Qué tendría que ir en el eje de las abscisas? A ver, si este es IDS, ¿esto qué será? ¿Ah? IG. ¿Dónde está conectado? Pues, IG. ¿qué va a hacer? ¿Voltaje qué? VGS. ¿Y este? Bueno, esto en realidad debería ser SG, ¿no? Si queremos ser técnicos. Pero vamos a usar la nomenclatura de los libros. ¿Ah? Porque técnicamente este es el voltaje SG. Porque el positivo es source, ¿no? ¿De acuerdo? Ok, entonces, vean. ¿Quién me interesa? ¿Quién controla a IDS? ¿Quién controla? Solamente el VGS. Porque la corriente de colector, ¿por quién era controlada? ¿Ah? La corriente de colector, ¿por quién era controlada? Por la corriente base. ¿Por qué? Porque la corriente colectora era igual. A beta por IB, ¿no es cierto? La corriente emisor, ¿por quién era controlada? Por la de base y colector. Pero colector en realidad, ¿por quién es controlada? Por la base. Entonces la corriente emisor, ¿por quién era controlada también? Por la base, ¿no?
O sea, ahí mandaba solamente ¿quién? La base. Acá. Acá. A ver, vamos de nuevo a la analogía. Vamos de nuevo a la analogía. Este es el transistor. Así se entiende, muchachos. O espero que se entienda mejor. ¿Ah? Si yo agarro y hago caer un hilo de agua. ¿Ah? Un hilo de agua. O sea, lo suficiente como para que entre en la... No en esto, ¿no? Imaginemos que es un poco más ancho. Un hilo de agua. Y yo lo tengo a 0 voltios. Es decir, ¿qué significa 0 voltios? Normal. Que no ejerzo nada acá, ningún tipo de presión en mi botella. Entonces, ¿pasa el hilo completo? Sí. Si ese hilo le aumento, ya no es un hilo, sino ya es un chorro más grande y no ejerzo presión, ¿pasa o no pasa? Pasa. ¿Le estoy controlando? No. ¿De acuerdo? No. Si paso un chorro muy grande y no ejerzo presión, ¿pasa o no pasa? Pasa. ¿De acuerdo? Ahora, si es un hilo de agua y yo le estrangulo mi botella, ¿pasa o no pasa? Poquito. No pasa. ¿De acuerdo? Si lo vuelvo un chorro y también vuelvo a estrangular mi botella o la aprieto un poco, ¿pasa o no pasa? Con dificultad. ¿Me dejo entender con esta analogía? ¿De quién depende entonces el flujo de esta corriente? ¿Solamente el estrangulamiento? No. O sea, porque en el primer caso no estrangulaba. Y podía pasar mucho o poco, sin importar lo que haga acá. Y luego cuando pasa esto y importa lo que hago acá, controlo. Entonces, ¿de quién depende IDS? Depende drenaje, tanto de la fuente. ¿de quién? De la fuente. Del control como de la fuente. ¿Me dejo entender? Muchachos, ¿me dejo entender? En cambio, en el otro, IC y E solamente dependían de quién? De IB. Era el único que manejaba. No me importaba lo que había conectado en colector ni lo que había conectado en emisor. ¿Quién mandaba? La base. En cambio, acá ya es distinto. Necesito saber qué tan poca o mucha agua quieres que pase. Y muy aparte de eso, necesito saber qué tanta presión estás haciendo o no en la botella para dejarla o no pasarla. ¿Estamos claros? Entonces acá hay una doble gráfica. ¿De acuerdo? Hay una doble gráfica. Y de ese, ¿de quién depende? En un principio, en el principio de mi analogía, ¿la corriente de quién dependía? De la fuente. De la fuente, o sea, ¿de quién? De VDS. ¿VDS es positivo o negativo? Positivo. Significa que es así. ¿De acuerdo? En la segunda analogía, también quiero controlar a quién. ¿A quién quería controlar? También a IDS. Pero IDS también ¿de quién depende? ¿De quién depende? Del gate. En la analogía, de la presión que hacía, del estrangulamiento que le hacía a la botella. Por lo tanto, ¿de quién? De VGS. VGS. ¿VGS qué es? Inverso. ¿Qué es? Negativo. O sea, entonces, la curva característica de los transistores de efecto de campo tienen esos dos lados. ¿De acuerdo? Tienen esos dos lados. Hasta ahí, ¿me hago entender? Muchachos. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo sería mi lógica? A ver, yo les dije, ¿cuándo hay mayor corriente?
Cuando el VDS es 0. Por ahí pasa la mayor cantidad de corriente que se puede. ¿Qué significa? Significa que acá, cuando el VGS es 0, ¿qué tengo acá? ¿Qué tengo acá? Toda la corriente. El IDSS. O sea, lo saturo. O la corriente de drenaje fuente máxima. Y esa IDS es la misma para ambas. Porque es el mismo parámetro. ¿Vamos bien? Es el mismo parámetro. El IDSS. Entonces, acá lo tengo saturado. Esto lo vamos a hacer de color rojo, ¿ya? Acá lo tengo saturado. Mientras más voltaje negativo te dé, ¿qué va a pasar? Va a pasar menos corriente. Mientras más negativa sea esta fuente, ¿qué va a pasar con esta región? Se va a ensanchar. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estrangulando el canal. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Menos corriente. Entonces, esto no es lineal. ¿No? Esto no es lineal. Esto es una parábola. ¿No? Eso no es lineal. Esa es una parábola. Hasta que llegue a ser ¿qué? Hasta que llegue a ser 0. A eso se llama VP. ¿No? A eso se llama VP. O voltaje de estrangulamiento, también he escuchado que lo llaman. ¿No? Voltaje de estrangulamiento. ¿Hasta ahí estamos claros? Muchachos, ¿hasta ahí estamos claros? Ok. Ahora, ¿cómo funcionaría acá al revés? Mientras más voltaje le doy, ¿a quién? Mientras más voltaje le doy al VDS, ¿qué va a hacer? Mayor el IS, ¿no? Entonces, esto va a ser así. ¿De acuerdo? Eso va a ser así. Y esto es así. Pero como en todo lado hay un salvaje, ¿de acuerdo? Que va a hacer que esto, ¿qué pase? Después, imagínense, tiene un caño y tiene una botella, ¿no? Agarra, abro el caño y empiezo a llenar mi botella, ¿no? Hasta que viene un demente y trae un cisterna con la manguera de 4 pulgadas y quiere llenar la botella. ¿Qué va a pasar? Ya no va a colapsar, pues. En este caso, ¿qué vas a hacer? Va a haber tanto voltaje que ¿qué vas a hacer? Porque mira, acá ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Aumentas el voltaje subiendo la corriente hasta que se estabiliza. Se estabiliza la corriente, pero ¿qué? Sigo subiendo el voltaje. O sea, por más que suba, por más agua que pase, que quiera generar, no puede pasar más, ¿no? Es como un embudo. No puede pasar más, no puede pasar más. Hasta que le echas pues todo el tarro. Cuando le echas todo el tarro, ¿qué va a pasar? Se va a rociar. Hasta que un salvaje lo rompa, ¿no? Hasta que un salvaje dañe el dispositivo. ¿Me dejo entender? Chicos, ¿me dejo entender? Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Miren, para entenderlo, ¿qué pasa acá? Era 0. A ver chicos, para que se entienda, era 0. ¿Con 0 qué tengo? La máxima corriente. Tengo la máxima corriente. ¿Acá qué significa? ¿Qué empecé a hacer?
aumentar el voltaje negativo de quién? De VGS. Eso en cristiano, en nuestra analogía, ¿qué es? Empecé a ¿qué? A estrangular mi botella. ¿Qué significa? Disminuir la corriente. Significa que va a pasar menos corriente. Por lo tanto, eso se refleja acá. Si hay un voltaje aquí, yo voy a generar hasta que también, como salvaje, lo rompas. Pero ingeniero, ¿por qué? Porque ya empecé a estrangular la botella. ¿Qué significa? Que empecé a limitar el flujo de corriente. Antes era la botella completa, ahora es la botella media apretada. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Pasaría lo mismo acá, ¿no? ¿Acá qué pasaría? ¿Qué estoy haciendo? Estoy estrangulando más la botella, por lo tanto, ¿qué va a pasar? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Va a llegar un límite. Que también, por más que quiera aumentar el voltaje, no puedo seguir pasando corriente. ¿Por qué? Porque la botella está estrangulada, pues. ¿Me vas a entender, muchachos, con la analogía? Es una analogía media absurda, pero que nos hace entender bien la idea. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? Ok. Entonces, de la misma manera, esto es como si fuera así. Dense cuenta, acá hay distintos, ¿no? No es lineal tampoco. Es algo así. ¿De acuerdo? Es algo así. ¿Qué es esto? Es lo mismo que esto. A esta zona, si yo estoy controlando la corriente respecto al voltaje, ¿qué es eso? Yo estoy controlando la corriente respecto al voltaje. ¿Qué es? Una resistencia. A esto se le llama la zona o región óhmica. Zona o región, como quieran llamarlo. Esa es la región óhmica. Porque el transistor hace las veces de ¿qué? De resistencia. Hace las veces de resistencia. ¿De acuerdo? Hace las veces de resistencia. ¿Cómo se llamará esto? ¿Acá qué es? ¿Ahí qué es? Cero. ¿Esto qué era? También esto sería cero. ¿Cómo se llama esa región en un transistor del tipo BJT? La región de corte. La región de corte. Y esta zona, bueno, la voy a hacer con negro porque no tengo otro color, ¿no? Es doble de vidrio. ¿Quién es? La región. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué se llama región de saturación? Porque está pasando toda la corriente que puede pasar. ¿De acuerdo? Está pasando toda la corriente que yo le permito pasar. Porque es como que si la botella está abierta totalmente, le permito pasar todo. Sea mucho, sea poco, el flujo de agua. ¿De acuerdo? Mientras, si yo tengo una botella, digamos, ¿no?, de 2 pulgadas y tengo una manguera de media pulgada, va a pasar todo el agua. Si tengo una manguera de 1 pulgada, estoy haciéndola crecer, va a pasar toda la pulgada. ¿Me dejo entender? Hasta que ya no puedo, ¿no? ¿De acuerdo? Ok. ¿Dudas con esta explicación?
¿Cuándo sería esto? ¿Cuándo se da esta? Acá. ¿Cuándo estoy en lo máximo? Porque este es mi IDSS. ¿Cuándo es? ¿Cuándo se da? Cuando el VGS es igual a 0. Antes, ¿quién era? IB1, IB2, IB3, ¿se acuerdan? Ahora, ¿quién controla? El VGS. ¿De acuerdo? Ahora controla el VGS. ¿No? Esto, si quieren dar una relación que no es la del todo correcta, sería VGS1. ¿El VGS1 qué es? Sería menor que el VGS, ¿no? Este sería el VGS2, que sería menor que el VGS1, porque es cada vez más negativo. Y mientras más negativo sea, menos corriente te dejo pasar, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas? ¿Lo que está pintado azul es lo mismo? Sí, claro. ¿Ambos lados? Ambos lados. Ambos lados. Porque acá estoy regulando la corriente con respecto a VGS y acá también estoy regulando la corriente pero con respecto a ABS. O sea, uno no funciona sin el otro. Uno no funciona sin el otro. Lo máximo. En esta parte. Pero al revés de los Tampoco tenés el valor de si colombiamos también es que decir ¿Cuál es otro bloque? Así. A la parte azul. ¿Lo viste? Tampoco tenés. A ver qué tenés. se supone cuando la corriente pasa por esa la corriente de eso, entonces porque el voltaje cero, ¿verdad? Por eso el voltaje de ese ya, pero entonces el voltaje que es el o sea, esto es y este voltaje de ese En un BJT, la corriente colector aquel igual. En un BJT, la corriente colector aquel igual a IB por B. ¿De acuerdo?
¿Esto qué es? Lo que quiero controlar, ¿no? ¿Esto es? Eso es lo que deseo. ¿De acuerdo? ¿Beta qué es? ¿Beta qué es? Es la ganancia. Por lo tanto, es que un parámetro del dispositivo. O sea, sería que una constante. ¿Y quién es mi variable? O sea, yo controlando la corriente de base, ¿no? Variando la corriente de base, multiplicada por una constante, lograba mi IC, porque normalmente lo que yo deseo controlar es IC, no IB, ¿no? Controlo IC en función a IB, pero lo que yo deseo es IC, ¿de acuerdo? Para que se corte, se sature o se amplifique, ¿de acuerdo? En un FET, en un JFET, y apréndanse esto, ¿ah? En un JFET, ¿a qué es igual? ¿Qué parámetros tenemos de control o de características? ¿Qué características tenemos? ¿Cuáles serían mis constantes acá? ID, SS y VP. Yo acá tengo dos constantes. ¿Por qué? Porque es lo máximo que puedo aguantar, por decirlo así. A partir de esto ya no hay corrientes. Entre comillas, este VP es el mismo que este, ¿ah? Debería ser el mismo. Ese VP es lo máximo que aguanta el transistor. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, en el JFET, ¿a quién quiero controlar? ¿A quién quiero controlar? IDS, que podría llamarlo simplemente ¿qué? ¿El IDS quién es? ¿Esto qué sería? ID, esto sería IS, esto sería IG. Yo le llamo IDS porque pasa de drenaje a fuente, ¿no? Pero en realidad, el IDS, ¿cómo se puede llamar? ID. ¿Me dejo entender? ¿Sí? ¿Me dejo entender? IDS es ID. ID, ¿a qué sería igual? ¿O a qué es igual? Y eso sí lo vamos a memorizar un poco, ¿ya? Así como IC es igual a IB por beta, también nos vamos a memorizar eso. ID es igual a IDSS por 1, ¿no? Es igual a IDSS por 1 menos ¿quién? VGS sobre V. ¿Y esto qué es? ¿Esto qué era? ¿Qué era? Esto en realidad es así, ¿ah? En realidad esto es así. Es una parábola. Entonces, solamente que esto ya no funciona en este lado, ¿no? Pero gráficamente esto es así. ¿Ah? Gráficamente esto es así, porque si no, no podríamos. Entonces, acá que tenemos constantes. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué sería esto? ¿Qué sería? Lo que deseo. Eso es lo que quiero. Eso es lo que deseo. ¿Cuáles serían mis constantes? VP y VDS. Estas son constantes, son características del dispositivo. Y por lo tanto, ¿quién es mi variable de control? ¿Quién es mi control? Sí. Exactamente lo mismo, solamente que al revés.
exactamente lo mismo, solamente que al revés. Esto se invierte. O sea, esta gráfica acá y esta gráfica acá. Porque la corriente que vas a tener ahora es negativa, ¿no? El límite de la gráfica cuando se va hasta el infinito de corriente, ¿tiene un nombre? Esta zona. No, el otro. Esa zona, usted me dijo que esa debería ser VP. Esto. Sí, ya lo mismo, pero para la gráfica azul. Acá. No, De esta parte. no, de la región de ómnica, ¿Esto? ajá. De la región ómnica. No. Está controlada por esto mismo. O sea, es simplemente para que sepan que no es lineal, ¿no? Por eso le he puesto así. Esto no es una línea. Porque si no sería así. Espera. Es parte de la gráfica que está a la izquierda. Parte de la gráfica a la izquierda. Es que no entiendo la parte. Con un ejemplo lo vas a entender. Esta zona es una parábola. Ajá. Acá también está la parábola. Claro, eso es como si lo Lo uniera. regula. sería. Así es. Ah, ya. ¿Por qué? Claro. Porque dependiendo de la corriente que yo deje pasar acá, lo limito acá. Por eso esta gráfica tiene una relación directa con estas. Por eso yo proyecto esto acá. Yo empiezo a estrangular, empieza a pasar menos corriente. Mientras menos corriente empieza a pasar, Sí. yo empiezo a limitar ese límite. O sea, la gráfica azul en realidad para el lado positivo sería con VGS. Sí. Ah, ya, A ya. partir Ah, de ya, esto. ya. Ah, ya. Ok, gracias. Ok, un ejemplo. Hasta aquí, muchachos, dudas. Chancla de 20, ¿no? Si no, es que yo creía que la gráfica parte azul era como que su relación en la parte, o sea, la gráfica azul VGS y que IDS, pensé que era lo mismo, pero en relación con IDS con VDS, pero me dice que no, que es como que la proyección, Son proyecciones. es como que su cuadrante positivo. Ah, ya, ok. Dije, y la corriente de SS, ¿qué vendría a ser? Y DSS es la corriente máxima. La corriente drenaje fuente saturada. ¿Qué? El VGS y ¿Qué fue, hermano? ¿Tienes un botón de celular? No, creo que no. ¿Lo viste que cargó? Sí. La galleta se mete en el líquido. Otro matecito. ¿Qué procede en robótica? ¿Y ahora qué actividad
¿Puedo borrar, muchachos? ¿Sí? ¿Hasta qué hora tenemos clases? 2:15. Tenemos media hora. Entonces, una analogía, quizá para entender por qué el canal tipo N apunta hacia adentro. Porque estrangula. No. Porque la unión es ¿de qué tipo? Canal N es así, ¿no? Sí. Entonces, la unión, que vendría a ser la base, ¿qué es? N. ¿Qué es? N. Negativa. El negativo está uniendo a los dos positivos, ¿no? Por eso se llama canal tipo N. Si quieren encontrarle una relación. Ok. A ver, sobre esto, calcule VGS, ID, VDS, VD. VG y VS. A ver. ¿Hasta dónde llega? Pero esos son los que van a servir. Ah, sí, sí escuché de eso.
julio. ¿La de julio cuál es? ¿La de Pablo? ¿La católica? Mayo, junio, julio, 2 meses. Sí, tiempo, No, no, sí, sí. Pues imagínate en la San Pablo, no sé. Hay recién afiliado que es su mecatrónica. Electrónica también. O sea, otro tipo de concurso. Normalmente somos, pero creo que requiere un poquito de más dedicación. Creo que uno seguidor de niño, porque entiende cuáles cosas que se logran hacer. Es un avance. ¿Lo más fácil cuál es? Ah. Ah, cierto. Los micromouse. Ah, que corren. Que lo saben a ver y también. Son las tres mallas. La primera malla, la segunda malla, y esta es de IG es igual a 0. Si IG es igual a 0, prácticamente la corriente. O sea, los cuatro mallas salen, por eso la corriente es la corriente de fuente. Puedes hablar así. Porque la corriente de puerta no hay nada. Es 0. En este caso, acá serían 3 mallas. La corriente de G, o sea, una malla acá, una de la línea de la después acá habría otra, y como esta corriente está por aquí, sería la misma, esta corriente más esta corriente. O sea, por favor, o sea, por acá, o puede ser la misma corriente, o sea, pero voy a ver eso después. ¿Qué le resolviste tú, va? No, pero eso no tengo ni idea, nada, es una idea, claro, sale cero.
Supongo que el VT es el voltaje. ¿Cuánto costó la chica prime? ¿Cuánto vimos? ¿Importadores? ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Igual el profe está tan quiteado, ¿Pero se parece? ¿Qué cosa? Es que hay versiones. ¿Versiones hechas? ¿Cómo? ¿Actualizaciones? Son de dos. No, versiones. Ah, O sea, puro. que tienen ciertas funciones y otros que no tienen, les falta funciones. Algunos son más completos. Por eso quiere tener cuidado al comprar un HP. Ah, porque hay HP Brands que tienen y otros que no tienen. Claro, le faltan cositas que tú puedes necesitar. Ahí está bien. Pero por qué no lo puedes? Digo que eso sí, mano, eso lo hice mal. Tiene que estar viendo ahorita 8 de Ok, muchachos, a ver, ¿cómo es? Entonces, a ver, ¿cuánto sería VGS? ¿Ah? Una consulta, en la fórmula para hallar el V y de el VP es negativo, lo pondremos como solar absoluto, no como positivo. Vean, esto es el VGS, ¿no? ¿De acuerdo? Esto es el VGS. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto sería el VGS? Menos 2, ¿no? El VGS sería menos 2. ¿De acuerdo? Ahí ya tienen su primera respuesta. De acá, pues, ¿no? ¿Sí? El VGS es menos el VGG, que sería lo mismo que de acá a acá. ¿Sí? Más o menos 2. Ok.
¿Qué más les pide? El ID. ¿Cómo calculo el ID? Hemos dicho, el ID es igual a ¿qué? A IDSS por 1 menos VGS WP al cuadrado. ¿Estamos bien? Entonces, ¿qué sería? Menos 10 milis por 1 menos VGS, ¿cuánto es? Menos 2, ¿no? Sobre VP, ¿VP cuánto es? Menos 8. Todo eso al cuadrado. Entonces, ¿cuánto es ID? ¿Cuánto saldría ID? 5.63. 5,63 milis, ¿no? ¿Está bien? ¿Milis? 5.63 miliamperios. ¿Perdón? Menos, porque el IDSS es negativo. No es negativo, ¿no? No dice 10, no dice menos. No, pero eso al cuadrado. No, el IDSS. Ah, no, el IDS es positivo. Perdón, el IDS es positivo. ¿Sí? Ok, ¿qué más me piden? El VDS. ¿Cuánto sería el VDS? ¿No? Es de acá a tierra, ¿no? El VDS, ¿a qué sería igual? Sería de el VDS sería esto, ¿no? ¿Estoy bien? ¿Sí? Perdón. Claro, de acá a tierra. Este es el VDS, que es lo mismo que acá, ¿no? ¿Sí? ¿Qué sería? Esto o hacia acá arriba, ¿no? Hacia arriba. Porque hacia acá abajo no sé, pues justamente es lo que quiero calcular, ¿no? Justamente lo que quiero calcular. ¿Qué sería? 2. Menos voltaje de la resistencia 2K más 16. A esto se le llama, digamos, R de, esto sería RG y esto sería VDD. ¿De acuerdo? Por si acaso, en nomenclaturas. ¿Ah? Entonces, ¿más quién? Más VDD, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Menos 2K, ¿por quién? 20. Por ID más 16. ¿Cuánto sería entonces el VDS? ¿Cuánto sería? 4.75, ¿no? Voltios. Unidades, ¿ah? Les bajo puntos. ¿Qué más me pide? VD. VD aquí sería igual. Porque este es VD. Sería lo mismo, pues, ¿no? VD es igual a ¿qué? A VDS. Entonces, ¿cuánto es VD? 4,75 voltios. Cambiaría si acá hubiese una resistencia, ¿no? Ahí sí cambia. ¿De acuerdo? Es como el voltaje colector cuando no hay resistencia en emisor, ¿no? El voltaje colector cuando no hay resistencia en emisor es igual al voltaje colector emisor. ¿Sí? ¿Qué más? VG. ¿Cuánto sería VG? VG es este, ¿no? Este es VG. ¿Qué sería? La resistencia de 1 ¿Para qué? Pues VGS, ¿no es? O sea, sea por la izquierda, sea por la derecha, ¿cuál me conviene? Por la derecha. Entonces, ¿cuánto es VG? Menos 2, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Sí? Y por último, VS. ¿Cuánto es VS? ¿Ah? ¿Vamos bien? Ahora, vamos a comprobarlo. ¿Ah? Vamos a comprobarlo.
Vean, ¿cómo lo compruebo? Ok, ¿qué parámetro tengo acá? 10 miliamperios, ¿no? ¿Qué parámetro tengo acá? Menos 8. ¿De acuerdo? Entonces se supone que tengo que hacer esto, ¿no? ¿Sí? Yo tengo que hacer esa gráfica. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo obtengo esa gráfica? De esta forma, ¿no? ¿Eh? De esta forma. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo lo haría? A ver, muchachos, ¿cómo lo haría? En realidad no tendría mucho sentido hacerlo, ¿no? Porque es reemplazar la ecuación nomás. O sea, yo que tendría que comprobar, por ejemplo, que cuando VGS vale ¿cuánto? Menos 2, ¿de acuerdo? Debería tener ¿qué? Asumiendo que este es mi punto Q, ¿qué debería tener? 5.63 milis, ¿no? O sea, no tiene mucho sentido. Voy a hacer en la próxima clase otro ejercicio en el que a partir de la gráfica obtengamos recién las respuestas. ¿Ya? En el que a partir de la gráfica, porque así podría ser cualquier punto, ¿no? O sea, yo podría hacer acá para 4, ¿y cuánto sería para menos 4, muchachos? Que esto es BP medios. ¿Cuánto sería? Creo que sería IDS cuartos, creo. Pero a ver, ¿cuánto sale? Sustituya esto por menos 4 nomás. $2,5, ¿no? Estoy bien entonces. Miren, a BP medios, ¿qué hay? ¿Qué hay? IDSS, ¿qué? Cuartos. Porque es una parábola, pues, ¿no? Y si acá yo tengo, ¿esto qué es? Esto es cuartos, ¿no? VP cuartos, ¿sí? Tengo, bueno, esto no es medios, ¿no? Pero por ahí más o menos. IDS medios, casi, ¿no? Poquito más incluso. ¿Sí? Pero en realidad no tiene mucha ciencia. Si se dan cuenta es muy parecido a lo que son los transistores BJT. ¿Ya? La próxima clase hacemos
un ejercicio o 2 ejercicios más de esto, hacemos MOSFET y hasta ahí ya su examen. ¿Ya? MOSFET es más de lo mismo, ¿ah? O sea, es muy similar.